Ahora vamos a ver la tercera parte de propiedades de las derivadas. Aquí le denominamos la propiedad número 6, la derivada de un producto. Hay que tener en cuenta que si yo tengo y igual a f de x por g de x, la derivada de un producto no es el producto de las derivadas. Eso es un error que se comete con mucha frecuencia. Esta regla no existe. La derivada de un producto no es el producto de las derivadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diseñar una fórmula muy práctica para hacer la derivada de un producto. Digamos que y es igual a por b, donde a y b son funciones. Entonces la derivada de y' será igual a a'b más a por b'. Y de esa manera muy práctica vamos a derivar un producto. O sea, el primero lo derivo y este no, más. El primero no lo derivo y el segundo sí. Y de esa manera se deriva un producto, no de esta forma. Muy bien. Miremos un ejemplo de derivada de un producto. Por ejemplo, f de x igual a 3x menos 2 por 4x a la 2 menos 3. Miremos ese ejercicio. Recuerde que yo no puedo derivar esto y luego derivar esto y decir que ya hice un producto. ¿Qué debo hacer allí? Mire, cuando uno está aprendiendo a derivar, uno dice, esto es A y esto es B. Y lo saco acá aparte. Digo que A es igual a 3x menos 2 y saco A', o sea, la derivada de A respecto a X. Muy bien, y la derivada de esto es 3 y la derivada de S2 es 0. Y digo que B es 4x a la 2 menos 3 y saco B'. Y la derivada de esto es 8x. Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es ensamblar en esta fórmula a'b más ab' y me da que y' es igual a', ¿quién es? 3 por b, ¿quién es b? 4x a la 2 menos 3 más a, ¿quién es a? 3x menos 2 por b', ¿quién es b'? 8x. Miremos allí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo que me queda ahí son operaciones con polinomios. ¿Qué voy a hacer aquí? Propiedad distributiva, este con este con este. Y aquí propiedad distributiva, este con este y este con este. Muy fácil. Entonces, miremos allí. Y' me queda 3 por 4, 12x a la 2, 3 por 3, 9, más. Ahora 8 por 3, 24, x a la 2, más por menos es menos, 8 por 2 es 16, x. Entonces me da que y' es 12x a la 2 más 24x a la 2 da 36x a la 2 menos 16x menos 9. Entonces lo que hice ahí fue operar términos semejantes, x2 con x2, 16x no hubo con qué operarlo y el 9 queda como una constante aquí. La derivada de este producto me dio esto y la hicimos de esta manera. Hay otra forma de hacer este ejercicio en particular, sin necesidad de hacer la regla del producto. ¿Cómo es? Convierto este producto en un polinomio. Voy a borrar aquí, lo voy a hacer de otro modo. No con esto de A y B, con esta fórmula del producto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una ley distributiva f de x para quitar el producto y convertirlo en un polinomio. Entonces voy a hacer una ley distributiva así, este con este, este con este, este con este y este con este. Y entonces me va a quedar 3 por 4, 12, x a la 3, 3 por 3, menos 9, x, más por menos es menos, y 3x por 3, 9x, 4 por 2, menos 8, x a la 2, menos por más da menos por menos da más, 2 por 3 me da 6. Ahora miren que me quedó una especie de polinomio allí, me quedó un polinomio. Ahora derivo el polinomio. f' de x es 36, x a la 2, a este le resta 1. La derivada de esto es menos 9. La derivada de esto es menos 16x. 8 por 2, 16 y a este le resta 1. Y la derivada de esto es 0. Ahora voy a realizar el polinomio en orden descendente. Y me da 36x a la 2 menos 16x menos 9.
Usted puede comparar los resultados cuando lo hicimos de esta forma o como lo hicimos aquí como una especie de polinomio y verá que da lo mismo. Ahí se demuestra la veracidad de que legalmente esta regla de producto es lícita, pero no todos los ejercicios se van a poder hacer así. Donde yo hubiera tenido un exponente aquí 8, un exponente aquí 10, yo no puedo proceder de esta manera, porque el ejercicio sería espantosamente largo. Ahí se usan otras cosas más avanzadas que la vamos a ver en videos posteriores, cuando veamos regla del cociente y cuando veamos también la regla de la cadena.